Compañeros, tengan muy buenas noches. Qué gusto saludarlos como todos los días de clase. Muchas gracias por estar en vivo en esta su clase de Derecho Notarial 1. Ya para concluir el punto número 10 del programa, ya para prácticamente iniciar el punto final, el punto número 11, que es el protocolo o también llamado registro notarial. Compañeros, como lo hago todos los viernes, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí en la clase, muchísimas gracias por estar día viernes. Creo que va a ser nuestro último viernes. Les comento que tal y como les había dicho, les había pues comentado, no voy a poder dar la clase del día 13 de mayo. Y entonces la misma, que era la última clase de nuestro semestre, la voy a trasladar para el día 16 de mayo. O sea, lunes 16 de mayo estamos concluyendo con el último punto del programa, los últimos subtemas de lo que es el registro notarial. Quiero comentarles, compañeros, algo que realmente no me va a llevar más de 2 o 3 minutos, pero sí quiero comentárselos, quiero trasladarles este sentimiento que tengo. A pesar, compañeros, de, ustedes lo saben, muy a pesar de que lo dije el primer día de clases, lo estuve comentando en la clase, tuve el requerimiento de 5 alumnos que me pidieron revisión de examen, aduciendo de que ellos habían capturado las respuestas y que su resultado era mucho mayor de lo que yo les había trasladado. Hay una compañera que insistió de que ella tenía 37 puntos y hoy pues estoy enseñándole su examen. Tiene una mala, la respuesta aquí, tiene una mala, este es el examen de ella, tiene una mala en falso y verdadero, tiene 2 puntos menos, tiene 2 malas en las preguntas de 3 puntos cada una, son 8 puntos menos. 40 menos 8 son 32 y ella insistía con que tenía los 37 puntos en su examen. Luego otra compañera igualmente me dijo que tenía una pregunta más buena y que yo se la había puesto mala, y realmente insisto, no soy yo el que las pongo malas, es la plataforma que con base en las respuestas que ustedes dan, la plataforma les califica con base en la plantilla que yo les doy ya como respuestas correctas. También se lo hice ver a la compañera, le enseñé su examen, le mandé fotografía y la compañera pues aceptó de que se había confundido en la respuesta, que donde decía dolo era culpa y que eso era. Y otra compañera que me dice que solo quería salir de dudas para saber qué respuestas eran las que tenía malas. Compañeros, son 596 alumnos los que tengo. Quitemos los 40 alumnos que sacaron los 40 puntos. Ellos no me van a pedir, quieren salir de dudas. Si me pongo a pensar, serían 556 alumnos que me restarían. Si fuera la mitad la que me pidiera a mí salir de las dudas por las respuestas que pusieron incorrectas, sería de nunca acabar, compañeros. Definitivamente yo quiero pedirles, quiero suplicarles, quiero rogarles este requerimiento, compañeros, su comprensión. Están a tiempo, compañeros. El año pasado se los dije, tenía 806 alumnos. Les dije ese día que no me iban a rebajar alumnos, pero tenían la oportunidad de trasladarse a otra sección porque yo les estaba advirtiendo que no iba a dar revisión de ninguna clase. De la misma forma se los digo, en el segundo examen parcial, en el segundo semestre, o sea, el 8º semestre de ustedes, no voy a dar revisiones. Y ahí vengo con la consecuencia de que yo voy a calificar más o menos 10 o 12 puntos, yo los tengo que calificar, si pusieron ante mí, si pusieron datos, si pusieron timbres, si pusieron el sello, si pusieron todos los datos individualizantes, si pusieron un número, lo voy a calificar. Pero aún así, compañeros, siendo un humano que puede cometer errores, definitivamente con la cantidad de alumnos que ustedes se van a dar cuenta, se vienen muchos alumnos de la tarde, se vienen para la noche y entonces se van a
a consumir prácticamente los espacios que se tienen para las secciones, y por esa razón vuelvo a insistir, no voy a dar revisiones el próximo semestre. El año pasado, de los 806 alumnos, solamente 10 alumnos se cambiaron de sección, se quedaron 796 alumnos, y les agradecí a fin de semestre que ni un solo alumno me pidió revisión de examen, ni el primer parcial, ni el segundo parcial, ni el examen final. Así que esa misma tolerancia de parte de ustedes y para conmigo, y de mi persona para con ustedes, por estos temas de la virtualidad que tenemos actualmente, quisiera suplicarles, compañeros, que no puede la plataforma en este examen primer parcial, en el segundo parcial y en el examen final, no se puede equivocar. Y si fuera un error humano, posiblemente sería al trasladar las notas, compañeros. Pero créanme, que primero yo paso notas. Segundo, mi secretaria hace un primer filtro para determinar que yo haya trasladado las notas que me dio la plataforma, que yo las haya trasladado correctamente. Y cuando vengo a mi casa, que es en la noche, que yo les extiendo a ustedes sus notas. Cuando vengo en la noche, compañeros, todavía uno de mis hijos, cualquiera de mis hijos que me ayudan en estos temas virtuales, ellos me ayudan, compañeros, y vuelvo a determinar para estar seguro que trasladé correctamente las notas. Ahí no puedo decirles que soy infalible, pero en un 98% de certeza que su punteo es el que estoy trasladando. Así que yo les agradezco mucho su colaboración, compañeros. Fueron solamente 5 alumnos los que me pidieron revisión. A los 5 alumnos les enseñé su examen, se los entregué para que desvirtúen ellos la posibilidad de que la plataforma se vaya a equivocar. Creo que quedaron satisfechos y, compañeros, con esto doy por terminado este tema. Voy a empezar con mi clase para hoy. Mónica de Ramírez, yo le agradezco su observación. Lo hicimos el año pasado, lo hice en un semestre, y por disposición de junta directiva, por solicitud, estaba todavía la licenciada Astrid Lemus, nos pidió a los profesores, tenemos una dirección de virtualidad, nos pidieron que no hiciéramos eso primero, las razones, compañeros, los exámenes los van a tener ustedes, lógicamente, con todas las respuestas. Y lógicamente nuestro banco de exámenes muchas veces se va desgastando. Yo voy cambiando preguntas, voy cambiando esto, pero de alguna manera tienen que irse haciendo preguntas que más o menos son repetidas. Hubo mucho descontento, mucho problema también con los temas, con esto de la virtualidad, por la seguridad virtual. Pues no sé por qué razones se nos pidió que no enviáramos los exámenes corregidos, y pueden ustedes preguntar si lo están haciendo. Tal vez será un 10% de profesores lo que lo hacen, pero se nos pidió que no lo hiciéramos. Por ese motivo no lo traslado, pero les vuelvo a repetir, compañeros, la plataforma no puede equivocarse sobre la plantilla que yo les doy la respuesta. De manera inmediata, compañeros, si ustedes vieran, cuando ustedes lo saben, la tecnología, esas herramientas que tenemos ahora, me da la cantidad exacta de cuántos alumnos, por ejemplo, pusieron mal la respuesta de la teoría ecléptica, que fue una de las que más puntearon incorrectamente. Me da la estadística de qué respuesta fue la que puntearon mejor. Me da cuántas personas sacaron 18 puntos, cuántos sacaron 22. De esa manera, compañeros, es que pues lógicamente nos ha ayudado, y nos hemos ayudado de ambas formas. Así que doy por concluido esto. Le agradezco a la señora de Ramírez que su comentario, muchísimas gracias, pero ya le expliqué por qué razón no lo hago. Pero sus exámenes están, como vuelvo a repetirles, calificados. El tema es el otro semestre, que sí me toca calificar a mí entre 10 y 12 puntos, pero créanme, y se los digo con mucha modestia y mucha humildad, con los 33 años que tengo de dar clases, primero di notariado 1, 2, di un tiempo 3 y 4, y ahora que me he quedado con esto, pues sé cuando el alumno está escribiendo correctamente sus respuestas, y eso me da pues lógicamente la propiedad para poderles decir que tengan la certeza y la seguridad que les califico lo más objetivamente posible. Terminado su examen en el siguiente semestre, también yo les
resuelvo el problema que les pongo, el caso que les pongo. Si no pusieron un número es tanto menos, si no pusieron datos individualizantes, si no lo identificaron, si no pusieron el ante mí, y ahí voy dándoles parámetros para que ustedes, que inmediatamente después del examen tienen fresco su memoria, tienen fresco de qué fue lo que hicieron, ustedes mismos vayan haciendo o autocalificándose su examen. Muchas gracias, compañeros, les vuelvo a repetir, doy por terminado esto, posiblemente hablaré del examen nuevamente, de las revisiones, el próximo semestre, nuestro primer día de clases, para que ustedes estén sabidos, y mi agradecimiento, de verdad, compañeros, para aquellos son 596, para aquellos 591 alumnos que cumplieron con la solicitud de mi persona de que no iba a revisión de examen. Muchas gracias, compañeros. Paso entonces al tema que teníamos de manera inconclusa, ¿verdad? Le habíamos dejado este tema sin concluir, y recordarán ustedes que hablamos de la nulidad de fondo, la nulidad de forma, y ahora vamos a platicar el tema de la falsedad, que es la falsedad material y la falsedad ideológica. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando del tema nulidad de fondo, nulidad de forma, estamos hablando de aspectos puramente de un resarcimiento civil o de un tema que vamos a dirimir ese problema en un juzgado, ya sea de instancia o de paz civil, pero ahí es donde vamos a resolver nosotros este tema, ¿verdad? Vamos a buscar nosotros el órgano jurisdiccional competente, a quien le corresponde conocer este tema de la nulidad de fondo, la nulidad de forma, pero va a ser un tema puramente civil. Pero, ¿por qué razón? Porque les comenté a ustedes que ese tema era por aspectos del negocio jurídico, por aspectos de forma, pero luego nos trasladamos al tema de la falsedad material y la falsedad ideológica. Aquí nos vamos y prácticamente entramos dentro de la esfera de los ilícitos penales, dentro de la esfera del derecho penal. Aquí vamos a hablar nosotros del tema del derecho penal, porque se encuentra contenido ese delito de falsedad material y de falsedad ideológica contenido en el artículo 321 y 322 del Código Penal. Ahí tienen relacionado ustedes, o ahí se relaciona, ahí les comento a ustedes, ahí está lo relacionado al delito de falsedad material y de falsedad ideológica. Y les leo: quien hiciere en todo o en parte un documento público falso, o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. En el tema, compañeros, de la falsedad material, pues aquí dice quien alterare un documento o quien creare un documento público o documento privado falso. Recuérdense que también está el delito del uso público de documentos falsificados, pero para los delitos que van directamente señalado el notario como el sujeto activo de este tema, del tema penal, recuérdense algo muy importante aquí, que en el tema de la falsedad material es: alteramos un documento público, alteramos un documento privado, un documento original, un documento, lo alteramos, estamos cometiendo falsedad material. Si nosotros los notarios borramos o tratamos la manera de alterar ese documento de cualquiera de las formas que se pudiera hacer la alteración de este documento, vamos a cometer el delito de falsedad material. Es muy común, se ha generalizado mucho en temas de un grupúsculo, yo le digo grupúsculo, de un grupúsculo de notarios que pues hacen fraude, de notarios que hacen falsificaciones. Se ha generalizado el tema de falsificar la firma, se ha también generalizado mucho el tema de utilizar pues medios tecnológicos como el escaneo de las escrituras públicas, la alteración de los documentos, para que ese documento que pareciera original, ese documento que es verdadero, pues se va alterando o se va a crear un documento que es falso. En el tema de la falsedad hay ya doctrina, jurisprudencia en la Corte de Constitucionalidad. Recuerdo que en los años que yo estuve en la Corte de Constitucionalidad, para que pudiera
o se diera trámite o se declarara con lugar un amparo en temas de estos, de falsedad material o falsedad ideológica comprobable, solamente se amparaba en este tema de falsedad material única y exclusivamente cuando se probara, lógicamente con la partida de defunción, que en el momento en que se creó el documento notarial o el instrumento público, estaba fallecido el notario. Y eso se puede probar claramente o definitivamente se puede probar con una partida de defunción. En ese caso, cuando el propietario, o sea la persona, el vendedor, también se demostraba que en el momento que se otorgó el instrumento público estaba fallecido, pues también se amparaba definitivamente con el tema de la propiedad, ¿verdad? La reivindicación de la propiedad. Y el otro tema muy puntual también, cuando se demostraba fehacientemente, documentalmente y por los medios legales que la ley determina, cuando se establecía claramente que la persona que firmó, el propietario o el vendedor, se encontraba fuera del país con movimiento migratorio, pues con cualquier otro tipo de documentos o pruebas que pudieran aportar dentro del proceso, aquí se amparaba y se mandaba y se ordenaba al Registro General de la Propiedad que cancelara esa inscripción que fraudulentamente se hubiera hecho. De ahí en los demás temas, que falsificación de firmas, falsificación de alteración del documento, lo que se daba era 2 años para que las partes concurrieran a juicio civil, para que en trámite un ordinario de reivindicación de la propiedad pudieran demostrar ellos, pues con los peritajes de la falsificación de la firma, la alteración del documento, se pudiera determinar los temas: nulidad de forma, nulidad de fondo, falsedad material y falsedad ideológica. Y por último tenemos el artículo, gracias Carla Ramírez, les comentó, es el artículo 321 y 322. 321 es el que acabo de comentarles, el que acabo de hablarles a ustedes ahorita sobre el tema de la falsedad material. Y por último, para concluir, el punto número 10 del programa y ya entrar al tema del protocolo o registro notarial, quiero comentarles que el artículo 322 establece falsedad ideológica. Quien, con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. En este tema, compañeros, solo recuerdo y las palabras de mi profesor de Derecho Notarial, y siempre se me grabó eso, que nos decía que este tema de la falsedad, y lo podrán decir los peritos, ¿verdad? Y los abogados que lógicamente se dedican más al tema de lo penal, los penalistas, ¿verdad? Los que les gusta y les apasiona esta rama del derecho, pues les comento que me dicen, o el profesor nos decía, que este tema de la falsedad ideológica es uno de los delitos que realmente es muy difícil el poder probarlos dentro de un juicio, o sea, penal, ¿verdad? Dentro de ese juicio, que se pueda demostrar la falsedad ideológica. Y ante todo por el tema, digamos, de la fe pública que nosotros como notarios tenemos. Llamémosle el tema de nuestra forma de relevarnos de la responsabilidad, con el tema de que al final del instrumento público nosotros decimos, bien enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman en unión del notario. Significa que las partes están enteradas del contenido del mismo. ¿Y qué significa la falsedad ideológica? La falsedad ideológica es insertar declaraciones de voluntad o manifestaciones del consentimiento en el instrumento público que realmente son ajenas a la declaración de voluntad de las partes. En ese sentido, quiero concluir con decirles que el notario altera el significado de las palabras o altera la disposición de la voluntad de las partes y hace un documento que no es el reflejo de la voluntad de ellos. Por ejemplo, dice el notario
llegan las partes y dice, mire, por supuesto que tendría que haber contubernio con alguna de la otra parte, ¿verdad? Con el comprador, si ustedes quieren. En el ejemplo que les voy a comentar, dicen que va a ser una escritura de arrendamiento del bien inmueble. El notario, en lugar de hacer un contrato de arrendamiento del bien inmueble, como tiene número de finca, folio, libro, él es el propietario, tiene el testimonio de la escritura con la cual se prueba la propiedad, pues en lugar de hacer un contrato de arrendamiento, el notario lo que crea en ese instrumento público, lo que va a crear es un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. De tal manera, el que supuestamente iba a alquilar el inmueble o el arrendante, en lugar de ser el arrendante y la otra parte el inquilino, va a ser el acreedor o que le está haciendo un contrato de mutuo. Y entonces, lógicamente, compañeros, cambian el sentido, cambian la disposición de esto. Está hipotecando el inmueble y lógicamente después, si no paga, le van a ejecutar la hipoteca y en esa forma le estarían quitando su inmueble. O también la escritura, en lugar de hacer el contrato de arrendamiento, se hace una escritura de compraventa al contado al favor del supuesto inquilino. El notario solo lee el instrumento público, alteró, por eso se le llama falsedad ideológica, porque altera la disposición de las partes, la voluntad de las partes, y entonces lógicamente va en perjuicio de estas personas. ¿Cómo poderlo probar? Si al final del instrumento público, insisto, ponemos leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez, efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Su significado, el demostrar que la parte, ya les dije a ustedes que la forma de aceptar, la forma de demostrar la voluntariedad de las partes del otorgamiento de un instrumento público, la manera gráfica es la firma o la impresión digital en su defecto. Pero esas formas gráficas de aceptación, ¿cómo poder demostrar o cómo poder decir después ante un juez que no era eso lo que se había tratado de trasladar en el instrumento público en el momento que el notario faccionó esto? Por eso nos comentaba el profesor a nosotros, y a mí se me quedó mucho eso, de que es bastante difícil. No les digo imposible, porque si el delito puede ocurrir, el delito se puede cometer, ese ilícito de penal se va a cometer, pues lógicamente lo tienen contemplado y habrán, pues el penalista sabrá qué tipo de pruebas va a presentar en el juzgado para que al final de cuentas pues se declare la falsedad ideológica en este caso. Con esto, compañeros, estoy dando por concluido el tema número 10 del programa, que eran los medios de impugnación del instrumento público. Bien. Y ahora entramos a un tema muy importante, compañeros, un tema que les digo tal vez será el 80% de su examen final. Me interesa sobremanera que ustedes se involucren mucho en este tema, porque de verdad a partir de ahora sabrán ustedes de la importancia, de la vital importancia que va a cobrar el conocimiento de lo que es el protocolo, el cuidado del protocolo, la protección del protocolo, la conservación del protocolo. ¿Qué es el protocolo? Pues para el notario creo que es el documento, ¿verdad? Lógicamente que nosotros realmente debemos de proteger, debemos de cuidar, debemos de conservar. Nosotros somos depositarios, ya leeremos ese artículo donde la ley dice que nosotros somos depositarios del protocolo. Por eso a veces yo, pues si ustedes quieren a manera de broma, cuando decimos préstame o te presto mi protocolo o préstame tu protocolo, el mí estamos diciendo es mi protocolo como que fuera de mi propiedad, pero les quiero comentar, nosotros somos depositarios y como depositarios estamos obligados a entregar la cosa que se nos fue dado en depósito, porque tenemos las mismas responsabilidades que cualquier depositario tenga para los efectos de los bienes que se le entreguen en depósito. Solís Román, sí. Yo, recuérdense, cuando hablamos de la relación notarial, yo les comentaba a ustedes que la mejor forma es de quien corre con el mayor riesgo.
Y en el tema de la elección del notario, es por supuesto, ¿verdad? Yo creo que por eso nosotros, si vamos a hacer un contrato de compraventa al contado, tengan la certeza que el que va a querer buscar a su notario es el que va a comprar, porque él es el que quiere estar seguro que está libre de gravámenes, anotaciones, limitaciones, que el notario chequee la finca, que no tenga anotaciones, que no tenga servidumbres que puedan causarle perjuicio más adelante a la persona. Por supuesto que tenemos el tema de las instituciones jurídicas llamadas saneamiento por vicios ocultos y saneamiento por evicción. Pero de todas maneras, yo lo que quiero comentarles a ustedes es que si el notario es deshonesto, si el notario no es honrado, si el notario falta a su ética y a su moral, puede ponerse en contubernio con cualquiera de las partes y hacer un documento, un instrumento público falso, ¿verdad? El mismo que va a adolecer de falsedad ideológica, haciendo consignar estos documentos. Yo lo que sí insisto, compañeros, es que a pesar de que la ley dice que por designación de los otorgantes, dice el notario, que por designación de los otorgantes di íntegra lectura al contenido del instrumento público, yo lo que le sugiero a cualquiera de las partes, yo lo que les sugiero es que sean los propios otorgantes los que lean el instrumento público. Y yo siempre he pensado, encontré una vez un notario que daba una fotocopia de la escritura y a la otra parte le daba el protocolo en original para que leyeran de manera simultánea. Yo siempre he pensado que, aunque nos tardemos un poco más en tiempo, primero que lea el vendedor la escritura en original y que luego lea el comprador la escritura en original. Yo me siento mucho más cómodo con mis clientes, a pesar de que hay clientes que me dicen, licenciado, no traje mis lentes, licenciado, no tengo. Yo me siento mucho más cómodo que mis clientes lean el instrumento público, que mis clientes sean los que estén poniendo ahí su firma, porque lo que leyeron es lo que ellos expresaron. Claro, tendría yo como notario o cualquier otro notario tendría tiene que tener mucha habilidad para estar leyendo un documento público y alterando de manera simultánea la lectura que se le está dando a ese documento. Muy poco probable, muy difícil si lo lee, pero lógicamente puede suceder y que por eso es que aparece ahí el tema. Puede el notario alegar que si alguien presenta documentos falsificados ante él y ser eximido, por ejemplo, al hacer la anotación de los delitos de perjurio. Sí, la declaración jurada en una escritura pública de que advertido de las penas relativas al delito de perjurio y que promete decir la verdad y que también además del perjurio puede incurrir en el delito de falso testimonio dentro del instrumento público, eso se puede hacer consignar y eso lo va a hacer. Ahora, yo lo que sí quiero comentarles, compañeros, es que nosotros como notarios, si nos presentan documentos falsificados, posible o probablemente vamos a ser citados al Ministerio Público en el inicio de la investigación penal. Vamos a ser citados como testigos, porque nosotros también, vuelvo a repetirlo, creo que lo dije en una de las clases pasadas, nosotros los notarios no somos peritos en la detección de los documentos en original. Nos pueden presentar un documento público, el DPI, que está falsificado, nos lo pueden presentar y entonces lógicamente, compañeros, ante eso nosotros definitivamente, ¿cómo podemos determinar? Yo les comentaba a ustedes, el Colegio de Abogados, no sé por qué razón ya no lo hizo, pero en conjunto con el Registro Nacional de las Personas, se nos iba a vender el aparato para que nosotros pudiéramos, lógicamente el DPI, pudiéramos determinar datos solamente sensibles, ¿verdad?, que están en el DPI y comprobar si el documento personal de identificación es válido. Yo por eso siempre he insistido en comentarle a los alumnos y les digo a mis clientes, a alguien que es el vendedor, a quien no conozco, solamente conozco al comprador, regularmente les pido 2 documentos de identificación, no solamente el DPI. Claro, yo sé que el documento personal de identificación es el válido,
Pero yo siempre les digo, miren, me puede enseñar otro documento de identificación, carnet de afiliación del IX, algún carnet que usted tenga asociado a algo, que me presente la licencia de conducir o cualquier otro documento. Van a falsificar un documento, falsificar dos documentos o pensar que ante el notario van a llevar dos documentos es poco probable. Entonces yo prefiero pedirles dos documentos. Me dicen, mire, es que solo tengo el documento personal de identificación. Pero sí prefiero que me enseñen otro documento de identificación para yo tener la certeza de que esta persona. Es muy poco probable que vayan a falsificar la licencia, falsificar el documento personal de identificación. Y si tengo mucha duda, compañeros, en el tema, dos situaciones hago. O no hago el instrumento público por la duda que tengo, si es demasiada la duda que tengo, o simplemente les digo, no corramos. Tráigame otro documento de identificación para mañana, o si quieren nos juntamos más tarde y hacemos el instrumento público que se va a realizar. Y con eso, pues lógicamente va evitándose uno o va relevándose responsabilidades que más adelante pudiera pasar con el tema de la identificación, ¿verdad? Recuérdense que nosotros podemos identificarnos con documento personal de identificación o por medio de dos testigos que sean conocidos por el notario, o en ambas formas, dice la ley. Si tenemos mucha duda, pues yo creo que lo mejor es, para relevarnos nosotros de responsabilidad, identificarlo con el documento personal de identificación y por medio de dos testigos también que van a auxiliar al notario posteriormente, indicando o afirmando que esta persona dijo llamarse como se encuentra consignado en el mismo. Cuando el notario no presenta una escritura faccionada en su protocolo, en el registro de protocolos, ¿qué procede? Nora, cuando el notario no presenta una escritura, miren, desde años más o menos, desde el año 2006 para acá, es poco probable que un notario ya no presente su testimonio al Archivo General de Protocolos. Porque ahora si no se presenta, les comento, el 11 de mayo es el último día que tenemos los notarios para presentar durante todo el trimestre, para presentar los testimonios del trimestre de enero a marzo. Y entonces la obligación es de que debemos de presentar esos testimonios. Del año 2006 para acá se regularizó bastante. Ahí sí que se le apretó al notario sus obligaciones para el cumplimiento de las mismas. Hay una multa de 25 quetzales por presentarlo fuera de tiempo. También hay un listado que sale virtualmente de los notarios que están inhabilitados temporalmente. Ya vamos a ver también el tema del protocolo. No nos venden protocolos si estamos inhabilitados. La misma ley lo dice. Vamos a ir viendo los artículos correspondientes al protocolo. Y lógicamente, si no se presentó en el... ¿qué procede? Pues si el notario no presentó el testimonio en el archivo de protocolos, hay que irlo a buscar a él, ¿verdad? Hay que irlo a buscar a él y hay que pedirle que le extienda el testimonio de la escritura pública. Si el notario ya falleció, lo más seguro es que ese protocolo sí está en el archivo de protocolos y entonces ahí pueden obtener su copia. Si el notario no ha fallecido y si se negare a extenderle la copia, creo que es el artículo 21-22 del Código de Notariado, donde establece que el juez le dará audiencia al notario para que explique sus razones de la negativa. Si es porque no le han pagado sus honorarios, ustedes saben que el artículo 75 del Código de Notariado, 76 del Código de Notariado, dice que nos protege en el tema de que no nos pueden obligar a extender testimonios si no nos han pagado gastos y honorarios. Ahora, si la negativa es simplemente porque no la quiero entregar o porque no la encuentro, ¿no? Entonces el juez podrá, dice, ocupar el protocolo y ser él quien extienda el correspondiente testimonio para los efectos legales que corresponden. En el año 1985, sí, ahí habría que buscar al notario, si está todavía vivo. Y si no, hay que ir al Archivo General de Protocolos y ahí tienen que tener el protocolo de ese notario. Y si no hubiera entregado el protocolo, pues ya vamos a ver quiénes están obligados a entregarlo.
Pero recuérdense que para la reposición del protocolo también lo vamos a ver. Entonces aquí las posibilidades que tiene el director del archivo de protocolos es buscar a la persona a quien le deja en depósito el protocolo cuando se va por más o menos de un año, y esa persona tendría que ser la responsable de buscar al notario para que extienda el documento. Yo les digo que por el tema de año 1985 ya transcurrido tantos años, casi 35 años, ¿verdad? Aproximadamente 35, 37 años, es muy poco probable que el notario haya extendido el testimonio, y no lo va a extender testimonio especial, pero hay que buscarlo, hay que ir al archivo de protocolos y de alguna manera tienen que encontrársele para que él cumpla con la entrega del testimonio. Bien, termino con este tema entonces, compañeros, y vamos a hablar ya del tema del protocolo, ¿verdad? Del protocolo o registro notarial. Para los que vienen a clases, compañeros, recuérdense, siempre digo, ¿qué es el registro notarial? Pues el registro notarial es exactamente igual al protocolo, y el protocolo es el registro notarial. Ya voy a dar yo mis comentarios, les voy a dar mis argumentos, por qué creo yo que dentro de muy poco tiempo, cuando haya un nuevo código de notariado, una nueva ley de notariado, creo yo que cuando desaparezca el tema de expedir los testimonios compulsados, ya lo voy a explicar, y ya no por fotocopia, porque ahora se puede hacer por fotocopia o copiando literalmente la escritura pública, nuevamente se copia en otro papel y a eso se le llama compulsado. Pero cuando ya no existe el compulsado, porque la tendencia, les cuento, la tendencia, compañeros, es de que ya no va a existir testimonios compulsados, pues cuando ya no exista eso, creo que la palabra protocolo, y lo voy a explicar por de dónde se deriva, ¿verdad? Entonces les voy a explicar por qué creo que se va a quedar única y exclusivamente con el tema del registro notarial. Quiero comentarles de los antecedentes. La pragmática de Alcalá es, históricamente hablando, para no remontarme muchos años más atrás, recuérdense que si me remontara muchos años más atrás, yo creo que el protocolo surgió precisamente por la necesidad de la sociedad de que la oralidad, la prueba oral de los contratos, debió haber sido sustituida por los documentos, debe haber sido sustituida por el valor probatorio que da el documento, esa prueba preconstituida que da un documento y que lógicamente lo conserva, le da el tiempo, ¿verdad? Ese principio de la temporalidad. Pues estamos hablando que el protocolo, el registro notarial, lo van a encontrar ustedes en cualquier tiempo. Busquen ustedes protocolo del año 1950, 1945, lo pueden encontrar en el archivo de Centroamérica. Y entonces, en el tema de la permanencia, esa permanencia que le da la perpetuidad que se tiene de los instrumentos públicos, por eso se pensó y se creó y se habló de conservar, de proteger, de guardar los instrumentos públicos, que vuelvo a repetirles a ustedes, que tengan cuidado con este tema, ¿verdad? Los instrumentos públicos protocolares, los instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Entonces, como antecedente histórico es eso, ¿verdad? La necesidad de la sociedad de dar un valor probatorio documental, de tener constituida una prueba, y que lógicamente la sustitución del tema de la oralidad como prueba para un tema documental. Ese es el protocolo o registro notarial. Etimológicamente, pues se deriva de la palabra griega protos, que significa primero en línea, y colium, comparación, colatio, que significa cotejo. Entonces estamos hablando de protos, colium y colatio. Hablamos de protos, que significa una voz griega, y estas son voces latinas, colium y colatio. Comparación, colium, y colatio, cotejo. Protos, que significa primero en línea. Su significado de primero en línea tiene que ver con el tema del artículo 8 del Código Notariado, que decimos escritura matriz. Y la escritura matriz es la escritura, la primera en línea. Eso es su significado, que es por primera vez que se pone en el protocolo. Cuando hablamos de protocolo, esto
es una hoja de papel sellado especial para protocolos. Si lo ven ustedes así, les digo, esta es una hoja de papel sellado especial para protocolos. Este no es el protocolo, ¿verdad? Eso quiero comentárselos y que quede así claro. Esta es una hoja de papel sellado especial para protocolos. Esta es otra hoja de papel sellado especial para protocolos. Si lo vemos en su justa dimensión, pues yo he obtenido algunas hojas de papel sellado especial para protocolos, he hecho las ampliaciones y los he emplasticado para los efectos de, en algún momento pues utilizo el marcador aquí para poderles hacer algunos comentarios u observaciones que son necesarias hacerles en el tema del protocolo. Pero estas son las hojas de papel sellado especial para protocolos. Y como acabo de ir a comprar, se me ocurrió enseñarles, estos son 2 lotes, porque ya les voy a explicar cómo se vende el papel sellado especial para protocolos. Estos son 2 lotes de papel sellado especial para protocolos, son 110 hojas las que se encuentran aquí. Y si ustedes miran, tiene una numeración fiscal aquí, alfanumérica, y tiene un número de registro. Aquí lo vamos a ver mejor. Tiene un número fiscal, ¿sí? Es un número fiscal aquí que es alfanumérico. Siempre tiene una B, una A, puede ser una C, puede ser una D. Y tiene un número de registro. Esta es llamémosle, la forma en que se va a llevar de manera ordenada, de manera correlativa, este documento o estas hojas de papel sellado especial para protocolos. Las hojas de papel sellado especial para protocolos, les vuelvo a repetir, aquí encontramos 2 lotes. Al notario solamente le venden por múltiplos de 50 hojas, y esas 50 hojas, como cada hoja vale 10 quetzales, el papel sellado especial para protocolos nos dan 55 hojas. Y ahorita les voy a decir por qué nos dan 55 y no 50. Pero entonces 2 lotes nos están entregando la cantidad de 110 hojas de papel sellado especial para protocolos. Y compañeros, ya es el protocolo. Yo les acabo de enseñar entonces lo que son las hojas de papel sellado especial para protocolos. Ya es el protocolo. Esto ya podemos darle una definición. Esto podemos decir que el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, de actas de protocolización y de razones de legalización de firma que el notario registra de conformidad con esta ley, dice, y de cualquier otro documento que el notario va a registrar. Ya vamos a hablar también del contenido del mismo y ahí les voy a explicar de cuáles son los otros documentos que el notario registra, dice, de conformidad con esta ley. El protocolo, etimológicamente ya les dije, ¿verdad? Protos, primero en línea. ¿Y por qué se denomina o por qué decimos nosotros primero en línea? Porque esta es la hoja de papel sellado de protocolos, y cuando decimos primero en línea, ¿dónde queda documentado? ¿Dónde queda consagrado el contrato, el negocio jurídico que las partes están declarando ante el notario? ¿Dónde queda? Aquí. Por eso se dice, por primera vez, ¿dónde se está documentando la declaración de voluntad de las partes? Que de esta vamos a poder obtener cuantas copias querramos, cuantos testimonios querramos. Podemos obtener 10 fotocopias, podemos obtener 5 fotocopias, 2 testimonios, un testimonio especial. Eso lo vamos a poder obtener, pero ¿cuándo? Por eso se dice, protos, su significado es primero en línea, porque es donde por primera vez se está documentando lo que se va a redactar en el instrumento público. Ese es el primero en línea o su significado protos. Y luego colium o colatium.
El artículo, y me voy a adelantar con este tema, cuando hablamos, el artículo 67 del Código de Notariado dice: los testimonios serán compulsados por el notario autorizante, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales. Y los testimonios, dice, también podrán extenderse de dos formas. Fíjense lo que dice: mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita. A eso, esa literal A del artículo 67, pónganle ustedes, compañeros, sistema de compulsado. Eso es compulsar el instrumento público. Y luego, por medio de copias fotostáticas o fotográficas del instrumento público, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja. ¿Cuál es el significado de compulsado y cuál es el significado de fotocopias? Anteriormente solo existía el sistema de compulsado. El protocolo, el artículo 8, compañera sí, Jamie Tocay, dice, si puedo volver a repetir la definición, esa está en el artículo 8 del Código Notariado, que dice: la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Yo estoy repitiendo el artículo 8 del Código Notariado, pero la definición ahí la van a encontrar. Usted ahí la puede subrayar o la puede volver a copiar para que usted se le vaya quedando la definición de lo que es el protocolo. Entonces les decía, ustedes pueden, imagínense, ¿por qué viene protos, colium y colatio, comparación y cotejo? Imagínense ustedes, hace muchos años, hablando de los años 60, no existían fotocopias, no existían fotostáticas. Por consiguiente, ¿cuál era la forma de poder extenderle a un cliente? ¿Cuál era la forma de poderle extender a un cliente su testimonio o su prueba de que él otorgó una escritura pública? Si nosotros nos quedamos con el protocolo, si nosotros guardamos el original, si nosotros conservamos este original, ¿cuál era la forma que tenía el notario para extenderle un testimonio a su cliente? Pues la única forma era el sistema de compulsado, que significa transcripción literal, que significa copia literal. Y entonces el notario lo que hacía es que esta es la escritura 437, y lo que hacía el notario era volver a copiar toda la escritura 437, la volvía a copiar exactamente igual, la estaba compulsando, la estaba transcribiendo, tenía que copiar prácticamente. Imagínense esta escritura que es bastante grande, aquí termina, están las firmas. ¿Y qué hacía el notario al terminar de volver a copiar la escritura? Decía: se encuentran 3 firmas de los otorgantes, las palabras ante mí, firma y sello del notario. Eso era lo que tenía que hacer el notario, tenía que copiar otra vez la escritura, y a eso se le llamaba por el sistema de compulsado. En los años 80 más o menos aproximadamente, cuando ya vino la primera fotocopiadora, que era un cilindro de papel de fotocopia, la Xerox empezó, pues ya se tuvo que modificar el código de notariado, y se hizo esa modificación en el sentido de que ya habían 2 formas de extender el testimonio: por el sistema de compulsado, o sea, la copia literal de la escritura pública, o por el sistema de fotocopiar la escritura. Es más fácil, copiamos la escritura, y además de más fácil es más seguro. Copiamos la escritura, fotocopiamos la escritura, saldrá el número de registro fiscal, saldrá también aquí el número de registro fiscal en su parte, en el reverso de la hoja, y todos esos temas de seguridad, pues lógicamente va provocando más para que la misma sociedad exija que el sistema de compulsado ya no exista. Porque el sistema de fotocopia
se va a fotocopiar el instrumento público y se van a encontrar las firmas de los otorgantes en el instrumento público. Van a ver ustedes la firma de los que otorgan el instrumento público y lo van a encontrar ustedes en la fotocopia, porque ahí lo encuentran. Pero en el tema, voy a buscarla. Aquí está, al fotocopiar ustedes la escritura pública, están fotocopiando las firmas, pero en el sistema de compulsado no fotocopian firmas. Si el sistema compulsado es la declaración, el fedatario, la fe pública que tiene el notario de decir, se encuentran las 3 firmas de los otorgantes, las palabras ante mí, firma del notario que autoriza. Y entonces ya empezaba a decir, es primer testimonio. Esa era la forma de extender o de compulsar una escritura pública. Yo les comento, compañeros, que en la ley de notariado que estaba, ya lo vamos a ver en los requisitos y formalidades, la ley de notariado que se presentó al Congreso, que ya no va a ser ni siquiera conocida, ya tuvo demasiadas enmiendas y por disposiciones del Congreso y todo el tema legislativo, pues cuando ya una ley tiene demasiadas enmiendas, demasiados comentarios, ya no puede ser discutida. Entonces tendría que presentarse una nueva ley de notariado, pero en esa nueva ley se suprimía lo que contiene el artículo 13 del Código Notariado, que dice que puede hacerse a máquina o a mano con letra legible, pero esa ya venía suprimido en la nueva ley de notariado con la tecnología que tenemos ahora, compañeros, y con la falta de una buena caligrafía, porque yo recuerdo que antes cuando se estudiaba había caligrafía, pero ahora no sé por qué ya quitaron la caligrafía, y entonces a veces es un poco difícil, compañeros, poder establecer o determinarse con buena letra. Yo lo que le contesto a Héctor Ramos es de que si fuera usted a hacer una escritura pública a mano, simplemente tiene que ser con letra legible. Usted decide si es carta, usted decide si es molde. Si es molde, estoy seguro que va a ser un poco más legible. Y si es carta, pues solo les doy la justificación de que si van a ver protocolos del año 1950 o del año 1940 y pico, en esa época, ¿por qué les decían los escribanos sacerdotales? ¿Por qué decían los sígrafos o los calígrafos? ¿Por qué razón? Porque con canutero y tinta china hacían la escritura pública, pero vayan a ver ustedes qué tipo de letra, ¿verdad? Una caligrafía y una letra dibujada en el instrumento público. Y por eso puede ser en letra de molde o en letra de carta, como ustedes decidan, pero siempre y cuando dice la ley de manera legible. Bien, entonces yo les explico por qué primero en línea, ya me expliqué y espero que me hayan comprendido, porque ahí es donde por primera vez se está consagrando, se está documentando el instrumento. Y colium o colatium, comparación y cotejo. ¿Por qué el antecedente histórico de protocolo, sí, en decir comparación y cotejo? Porque ¿qué hace actualmente el notario cuando hace una escritura transcrita o compulsada? ¿Qué es lo que hace? Dice, debidamente confrontada con su original, compulso, enumero, sello y firmo. ¿Qué es lo que está diciendo el notario? Que como la transcribió, que como la copió de este documento, de este protocolo, la está cotejando. Aquí dice, cotejo, comparación. La compara y la coteja antes de firmarla. ¿Por qué? Porque si está diciendo que es copia fiel de la escritura matriz, ¿sí?, estaría incurriendo en falsedad material si realmente lo que está trasladando nuevamente no es lo que se encuentra contenido en el protocolo. Por eso les decía yo que en el momento que supriman el compulsado, los testimonios transcritos, ¿sí?, pues ya no vamos a poder decir que protocolo sí se deriva de protos, colium y colatio, porque ya no hay comparación, porque ya no va a haber cotejo. A una fotocopia, a la fotocopia que nosotros le sacamos a esta escritura pública, no hay necesidad de cotejarla, no hay necesidad de compararla, porque en nuestra presencia se está reproduciendo el instrumento público y ahí vamos a dar fe de que
las fotocopias que se reproducen son copia fiel de la escritura matriz. Por eso, lógicamente, perderíamos o se estaría perdiendo el significado de estas voces latinas, colium o colatio, en el momento que ya no se puedan transcribir los instrumentos. El otro semestre vamos a ver testimonios, el otro semestre les voy a dictar una escritura pública compulsada, les voy a dictar un testimonio compulsado, les voy a dictar un testimonio de fotocopias. Este tema es solamente, inicié para poderles explicar a ustedes cuál es etimológicamente cuál es o de dónde se deriva de esta voz griega y de estas voces latinas. Primero en línea, protos, colum y colatio, comparación y cotejo, y ese es el protocolo. Bien, dicho esto, compañeros, quiero comentarles que el registro notarial o el protocolo para el notario lo van a vender las oficinas fiscales y dice... Artículo 9 del Código Notariado. Ya les leí el artículo 8, que es el protocolo, ¿verdad? El protocolo, su definición, artículo 8. Y el artículo 9 dice: las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firma se extenderán en papel especial para protocolos. Aquí está, llamémosle, el fundamento legal. Aquí está categóricamente la afirmación de que las escrituras protocolares, los instrumentos protocolares deben de ir en papel sellado especial para protocolos. Lo está diciendo el artículo 9. Y dice: las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo en lotes de 25 pliegos, por lo menos, guardando en estos el orden correlativo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro en el que consignarán la serie del papel, que es esta, la serie del papel, y los números del papel, registro, y el nombre y firma del sello del notario que recibe para sí o por encargo de otro notario. ¿Qué significa eso, compañeros? Y les quiero explicar. Este artículo 9, quiero que lo lean, por favor, el artículo 9. Este artículo 9 refiere y dice, venderá en lotes de 25 pliegos. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué el licenciado dijo que eran en lotes de 50 hojas o en múltiplos de 50? Es lo que nos venden. Nos venden 50 hojas, nos venden 100, nos venden 150, nos venden 200 y así sucesivamente. Pero no nos venden menos de múltiplos de 50 quetzales, de 50 hojas. Cada hoja vale 10 quetzales, por consiguiente, los lotes nos cuestan a nosotros 500 quetzales. Pero ¿por qué dice pliegos? Yo les quiero comentar, compañeros, que hace muchos años, cuando se creó el Código Notariado, el protocolo venía como un folder. Las hojas de papel de protocolo eran un folder y entonces por eso se le denominaban pliegos. Cada pliego tenía 2 hojas, ¿sí? Entonces decían 25 pliegos. Los 25 pliegos son los que ahora dan como resultados 50 hojas. Antes 25 pliegos significaban 50 hojas, pero eran 25 pliegos porque venían pegados. De tal manera que cuando ustedes terminaban de escriturar aquí, tenían que darle vuelta a la hoja como que fuera un folder, digamos, y aquí seguían, después tenían que regresar aquí, porque era como un folder. Las desventajas de este folder o de estos pliegos empezaron a ocurrir cuando ya empezamos a tener la máquina eléctrica, cuando ya empezamos a tener las impresoras láser, cualquier tipo de impresora. Porque lógicamente traten ustedes de poner un folder o de imprimir en un folder en una impresora, lo más seguro es que se va a quedar trabada. Si nos va bien, o la podemos desconfigurar, o se puede prácticamente, como la mayoría de impresoras vienen desechables, se pueden romper los cabezales o qué sé yo.
cualquier tema de esto. Y entonces ya la Superintendencia de Administración Tributaria decidió quitar los pliegos, ya no ser folder de hojas, sino que vender 50 hojas, ¿sí? Cada pliego, ¿verdad? O sea, cada hoja se vende ahora, son 50. Pero quiero tal vez concluir ahí. Al notario nos venden, de acuerdo a la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos, por favor, como todos los artículos que menciono, son objeto de examen. El artículo 1 de la ley del timbre, decreto 37-92, el artículo 1 dice: del impuesto documentario se establece un impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos sobre los documentos que contienen los actos y contratos que expresen en esta ley. ¿Qué significa? Que esto es un impuesto, ¿sí?, para el notario. Cada hoja vale 10 quetzales. ¿Cuál es el valor de la hoja? Pues lo vamos a encontrar nosotros en el artículo 6 de la ley del impuesto del timbre, que dice: de la tarifa específica del impuesto de papel sellado especial para protocolos se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja, ¿sí? Y luego dice, y lo establece la ley. ¿Y por qué les dije que yo compré 100 hojas y me regalaron 10? Yo les digo me regalaron, pero la verdad es que creo que lo correcto que debemos de decir es que nos dieron una comisión del 10%. El artículo 28 del de la ley del impuesto del timbre, artículo 28 de la ley del impuesto del timbre, dice: de la comisión a los patentados para el expendio de especies fiscales se le reconocerá como una comisión del 10% sobre el monto de su compra, la que se pagará en dichas especies. A los notarios que sean colegiados activos se les reconocerá como comisión el 10% en el acto que realicen sus operaciones siguientes: compra de timbres o compra de papel sellado especial para protocolos. ¿Qué significa? Cada lote tiene 50 hojas. Cada hoja vale 10 quetzales. Por consiguiente, pagamos 500 quetzales y esos 500 quetzales gozamos de un 10% de comisión. El 10% de comisión son 50 quetzales. Como la ley dice, no lo da en efectivo, no lo da en especie fiscal. Por consiguiente, esos 50 quetzales es, yo digo así, ¿verdad?, me regalan, o es mi comisión. Nos dan extra, nos regalan, nos dan una comisión de 5 hojas por cada lote. De cada 500 quetzales nos dan 50 de comisión y nos dan 5 hojas regaladas, gratis, de comisión, ¿sí? Extra. Si compro 100 hojas, estoy pagando 1000 quetzales y mi comisión es de 100 quetzales. Entonces me van a dar 110 hojas. Y así sucesivamente, por cada lote que yo compre, me regalan 5 hojas. Si compro 10 lotes, pues estamos hablando de la cantidad de los 10 lotes, ¿verdad? Entonces son 5000 quetzales y nos van a dar 500 quetzales de comisión. Y esos 500 quetzales van a estar distribuidos en hojas de papel sellado especial para protocolos. Solís Román: el acta de matrimonio se celebra, como es acta notarial, no va dentro del protocolo, se celebra en una hoja de papel sellado, en papel español, papel bond, papel copia, cualquier tipo de papel. De preferencia que sea tamaño oficio para que pueda usted protocolizarla, para que la guarde y la conserve dentro del protocolo. Usted la guarda, la conserva en el protocolo y entonces la tiene protocolizada. Afortunadamente, miren la suerte de esta pregunta. Este es un acta notarial de matrimonio. Si ustedes se dan cuenta, está en en 2 hojas de papel bond. Pues yo le tengo membrete a mis hojas para hacer las actas, le tengo su numeración.
Pero de acuerdo al artículo 101 lo tengo que conservar. Si ustedes se dan cuenta, aquí queda guardada, conservada, queda encuadernada esta hoja, estas dos hojas están protocolizadas. El acta notarial, a diferencia de la escritura pública, no lleva número. Entonces, el número lo va a llevar el acta de protocolización. Esta acta de protocolización dice que yo estoy protocolizando dos hojas de papel sellado que quedarán contenidas entre esta hoja número tal y entre esta hoja número tal, que va a ocupar los folios tales y tales de mi registro notarial. Ya el otro semestre, este semestre no, el otro semestre les explicaré el acta de protocolización. Ustedes se la van a aprender porque todos los años el acta que de verdad, que siempre la pregunto, siempre el 90% de los alumnos me la contesta correctamente, porque hacemos un ejercicio, hacemos una práctica notarial para que ustedes lo vayan sabiendo la redacción. Ahí está, esa es la respuesta que le doy al compañero de esto. Así que por favor, leyeron los artículos, ¿verdad? La comisión que nos dan a nosotros es en especies fiscales, es un 10%, y por eso dice pliegos el Código Notariado. Ahora debemos de entender en lotes de 50 hojas, ¿sí? Yo lo menos que puedo comprar de hojas de papel sellado son 500 quetzales. Por eso les dije que nuestra profesión es tan agradecida, tan linda, que lo que necesitamos es nuestro sello inscrito, nuestro sello registrado, nuestra firma registrada, 500 quetzales para poder comprar nuestras hojas de papel sellado de protocolo, y ya podemos empezar a escriturar, ya podemos empezar a documentar. Así que si ustedes se dan cuenta, es lo único que necesitamos: sello, firma y 500 quetzales para comprar nuestras hojas de papel sellado especial para protocolos. Compañeros, muchas gracias. Este tema lo vamos a continuar el lunes, ya hablando de la apertura del protocolo. Ya les expliqué la comisión, ya les expliqué muchas cosas que son relevantes, y entonces el tema pues lo vamos a continuar el día lunes. Compañeros, muchísimas gracias por su tiempo, muy amables. Para Solís Román voy a dar la última respuesta. Las hojas de protocolo tienen caducidad. Fíjense, compañeros, que dice quinquenio dice 2018 a 2022. Las hojas de papel sellado especial para protocolos, ustedes compran, ¿qué? 10,000 quetzales, y todas esas hojas las pueden seguir utilizando. Cuando se vence el quinquenio, pues regularmente hay un acuerdo ministerial donde dice que de manera automática se habilitan nuevamente al siguiente quinquenio todas aquellas hojas que no hubieran sido utilizadas, pero sí se necesita de un acuerdo ministerial. Anteriormente, recuerdo, compañeros, hace muchos años, cuando se vencía el quinquenio, ustedes o yo, pues los notarios, teníamos que ir a la Dirección General de Rentas Internas, o sea, así se le denominaba antes, de la Superintendencia de Administración Tributaria, y entonces uno llegaba a que le habilitaran nuevamente el quinquenio. Y le ponían un sello aquí, habilitado a quinquenio 2023, 24, al 2023, 24, 25, al 27, del 23 al 27, ahí tenían ustedes quinquenio habilitado. Las hojas de papel sellado, a pesar, y les digo, aunque tuviera su caducidad el quinquenio, pueden ser utilizadas, jamás las van a perder, siempre las van a poder utilizar. Les agradezco nuevamente por su tiempo, compañeros, muchísimas gracias, y nuevamente les comento, nos miramos el día lunes. Bendiciones.